Ustedes fueron los que decidieron retrasar el examen. Sí, con una calma de Gracias, Semana Santa, bro. gracias, Ari, gracias. Semana Santa iba a salir porque iban a viajar. Vamos con un problema entonces de análisis. Como recuerden, ya lo del enunciado largo, ya lo leo. Porque hay que darle todos los parámetros. Dice, un agitador de líquidos con movimiento rotacional oscilatorio debe funcionar con una velocidad de 60 rpm y con una potencia de 8 hp. El proveedor de la empresa especifica que tiene disponible un sistema piñón-cremallera de integridades y un impulsor de cilindro neumático de velocidad constante que suministra 8 hp a una velocidad de vástago que puede ser ajustada entre 60 y 70 pies por minuto. Los datos del sistema indican que el piñón tiene 20 dientes, un ancho de cara de 1.875, que está montado entre cojinetes justo en el centro del eje, en la maciza, mientras que el cremallera tiene 75 dientes, un ancho de 1.536 pulgadas, un espesor de base de 0.5 pulgadas, una longitud de base de 75 pulgadas, el paso diametral de 6, el ángulo de presión de 20, el ángulo de visión de 35, el piñón con formación derecha, los ejes son paralelos y la distancia entre el centro del piñón y el eje de paso del cremallera es de 2.035 pulgadas. El eje que sostiene el piñón es de 1.25 pulgadas, el cubo es simétrico con un diámetro del cubo de 2.25 pulgadas, una longitud del cubo de 2.50 pulgadas y utiliza un pasador cónico número 8 de 0.492 pulgadas de diámetro. ¿Qué va? Pasador cónico. Un pasador cónico. Por ejemplo, podemos utilizar chavetas, maestrías, pasadores, anillos de tensión, etc. Para sujetar simplemente, en este caso el piñón en el eje. El material del piñón es acero carbonizado endurecido, grado 1, y el material de la cremallera es acero completamente endurecido, grado 2, con 400 de dureza horrible. Índice de calidad de 7, y los materiales están fuera de una carcasa. En la actual temperatura del sistema no se ha pasado 100 grados Fahrenheit y presentaron una falla en 100 pruebas. El ingeniero, después de realizar una serie de cálculos, toma la decisión de utilizar lo que dispone el proveedor, en donde el arreglo que va a utilizar es colocar el piñón en el agitador de líquido y la cremallera en el vástago del cilindro neumático. Para la presión dada, tenéis el ingeniero toma la decisión correcta. ¿Ok? Vale. Por supuesto, los proveedores sacan los datos, referentes opcionales, el átomo en que yo lo hago, simplemente presento todos los datos disponibles. ¿Ok? Podemos sacar de ese problema. Parámetros geométricos, por supuesto, a partir de los dientes, se utiliza el paso diametral y por lo tanto recorre voluta, por lo tanto cumple, no hay problema con eso hemos visto, tamaño normalizado de los dientes, el paso diametral como dato es 6 dientes por pulgada, vamos a estar allí, está por supuesto allí presente, por lo tanto de un tamaño no normalizado, por lo tanto cumple. ¿Okay? Paso diametral transversal, recuerden que se calcula con esa ecuación en función del paso diametral normal y el coseno del ángulo de hélice, todo es dato, ya se sustituye y eso da 4.92 dientes por pulgada. Recuerden por favor que eso no está normalizado, si no hay una tabla para pasos diametrales transversales, pero eso no es limitante, cumple entonces. Ya es aceptado por la norma. Ángulo de hélice. Por supuesto, el ángulo de 35 tablas cumple, pero recuerden, ya eso no es limitante. El ángulo de hélice puede ser cualquier valor entre 5 y 35. Aunque la norma dice que es hasta 50 incluso. ¿Ya? Pero si yo le hubiese dado, por ejemplo, a 28 grados, ya, eso no hay problema. ¿Okay? 31.25, no hay problema con eso. El ángulo de hélice puede ser cualquier valor entero decimal, siempre que el mínimo sea 5 y el máximo sea hasta 50 grados. Aunque en
el ángulo de hélice del piñón como dato era 35 a derecha, y siendo de ejes paralelos, recuerden por favor que el ángulo de hélice del compañero es de la misma magnitud pero en sentido contrario. Por lo tanto, si el piñón es 35 a derecha, para que sea eje paralelo, la cremallera tiene que ser 35 a izquierda. ¿Ya? Para ejes paralelos. Eso es lo que me garantiza, por supuesto, que ustedes sean, entre comillas, paralelos. Por lo tanto, entonces, para ejes paralelos, cumple esa condición. ¿Okay? El ángulo del centro de la cremallera no se daba, así que pero eso se saca simplemente por el concepto de eje paralelo. ¿Okay? Diámetro. Por supuesto, trabajamos con las ecuaciones que ya conocemos. El diámetro anterior del piñón es el diámetro de paso transversal del piñón, más 2 veces el adeno. Ya el diámetro de paso transversal lo calculo en función del número de dientes y del paso diametral transversal, que ya lo había calculado. Entonces, ese valor del diámetro, el adeno, por supuesto, el inverso de este caso, por el sistema que estamos trabajando, el inverso del paso diametral, y me da entonces ese valor. Sustituyo y el diámetro anterior del piñón me da 4.24. El diámetro de base es el diámetro de paso transversal por el coseno del ángulo de presión transversal. ¿Okay? El ángulo de presión transversal lo calculo con esta ecuación en función del ángulo de presión normal y del ángulo de hélice. ¿Ya? Recuerden por favor, si esto no sea como dato, lo absorben 20 grados. ¿Ya? Sustituimos y me da 23.96. Sustituimos la ecuación y el diámetro de base me da 3.72. ¿Ya? El diámetro de raíz en función del diámetro de paso transversal y 2t menos 2 veces el de edeno. El de edeno es 1.25 sobre el paso diámetro normal, me da 0.208. Sustituyo y me da 3.65. ¿Ok? Como el diámetro exterior es mayor que el diámetro de paso, mayor que el diámetro de base, mayor que el diámetro de raíz, entonces cumple. De hecho, para la mayoría de los casos, ya, en grandes cilíndricos helicoidales siempre cumple. Casi en la mayoría de los casos. Ya. ¿Okay? Para el resto es donde muchas veces no sucede eso. Pero para el gran cilíndrico helicoidales son pocas las veces en que esto no se cumple. Ya. Fórmula de trabajo, la diferencia entre el 1 y el adeno, mayor a 0, cumple entonces. Ángulo de presión, 20 grados normalizado, cumple entonces. Ángulo de presión transversal, ya lo hemos calculado, me daba ese valor, 23.96. No estamos haciendo normalizado, necesitamos normalizado para ángulo de presión transversal, pero en este instante cumple entonces. Es aceptado para normal. ¿Ya? Ancho de cara, recuerden que para en grandes cilíndricos helicoidales es no mayor o igual a 2 veces el paso circular axial. Pero no el paso circular axial, es el paso transversal entre el ángulo del ángulo de hélice. No tengo el paso transversal, pero simplemente pi entre el paso diametral, el paso transversal. Sustituyo y me da entonces ese valor. Ya sustituyo la ecuación del paso axial, me da ese valor. Sustituyo entonces la ecuación de cara y me da por supuesto ese valor. ¿Ya? Entonces, como dato era 1.85, para los cálculos es 1.823. Obviamente, en cuanto al resultado, no cumple, pero el limitante se acepta. ¿Ya? Ok, aquí dio mayor. Si hubiese dado menor, si por ejemplo le hubiese dado como dato 1.5 pulgadas, se puede usar también. ok, eso no es limitante estricto. No es limitante estricto, exacto. Podemos seguir con los cálculos. Ya. Distancia entre el centro, el piñón y el paso de la cremallera. ¿Ya? Recuerden que la mitad del paso, del diámetro del paso transversal, eso me da 2.035. Obviamente, como es igual a lo que es el dato del problema, entonces cumple. Recuerden que esto sí es variable estricta. ¿Ya? Si no cumple y también en el examen presencial hasta llega
¿ya? Si cumple, bueno, sigue adelante. Si no cumple y resulta que el problema se lo cambió para su casa, entonces ahí sí tienen que seguir con las ecuaciones. Relación de contacto. Ya recuerden que está funcionando la vinculación entre el paso circular base, la vinculación del cálculo de esta ecuación para el sistema piñón-cremallera de helicoidales. ¿Ok? Y como ya tengo todo sustituyo, me da ese resultado. ¿Ok? Ajá. Paso normal, paso transversal proporcional al ángulo de hélice. Ya tengo todo, sustituyo el paso normal, me da por supuesto ese valor. Y el paso base, el paso circular normal por el coseno del ángulo de tracción. Ya lo sustituyo y por supuesto me da ese resultado. Ya entonces la relación de contacto me da 1.99 y como está en el intervalo recomendado por la norma, entre 1.4 y 2 cumple. Relación de contacto axial, está en función del ancho de carga y del paso circular axial. Ya tengo todo y me da 2.06. Ya tengo una norma, debería ser mayor a 2 para un contacto adecuado, entonces cumple para esta condición. Los números de la cremallera, por supuesto, lo calculo con esta ecuación, ya tengo todos los datos que necesito y me da una longitud de 72.03 pulgadas. ¿Okay? La longitud de la base, según otro problema, es 75 pulgadas. ¿Ya? Y entonces, como la longitud de la zona dentada es menor que la longitud de la base, entonces cumple también. Recuerden que tiene que ser igual o menor. Longitud de la base, 75 pulgadas, mayor que la longitud de la zona dentada, cumple entonces. Ancho de la cremallera, ¿ya? Recuerden que la función de la ancho de cara es el coseno del ángulo de hélice, ya tengo todo, sustituyo y me da 1.536. Ya, como es igual al dato del problema, entonces cumple también. El espesor de la cremallera tiene que ser mayor o igual a 2 veces el espesor de corona. El espesor de corona lo calculo con esta ecuación, ya me da ese resultado. Y simplemente 2 veces el resultado me da 0.66. ¿Ya? Entonces, según el problema era 0.5. Según las ecuaciones, tendré que dar 0.66 o más. Obviamente no cumple. Pero será limitante. No es limitante, se acerca entonces. Ya después, más adelante en los cálculos veremos si es que aunque generalmente esas cremalleras están sobre una base, ¿ya? Es poco probable que falle. ¿Ya? Si tuviese un voladizo, allí se habría que hacer el cálculo, pero si la flexión es suficiente para que resista o falle. ¿Okay? Y de hecho, una cosa que hay que tomar en cuenta es la parte de flexión. ¿Ya? No se puede alejar mucho tampoco de la parte de flexión. La flexión es genial. Relación de la condición de la carga se calcula con esta ecuación en función del paso base de la longitud de acción. Tengo ya todo calculado anteriormente, lo sustituyo y me da 0.528. Como es menor a 1, según la condición de la normal, entonces cumple también. Y para interferencia, el número de interferencia de la cremallera es 35 y el ángulo de hélice, pero en es 35. 20, 75 y 35. Como es mayor de 18, entonces una interferencia cumple. Recuerden por favor, vamos a trabajar con este gráfico, el mismo que para el gran cilíndrico de helicoidales. Mayor de 18 a infinito. Esta tabla, ¿qué quiere decir estos espacios? No está ni en valor ni está en infinito. No hay pruebas de eso, o sea, no es un valor. Bueno, eso es obvio, obviamente, pero. O sea, podríamos asumir uno, pero. ¿Podríamos asumir qué? Un valor. Un valor, no. ¿No? No. O sea, Ahí simplemente lo que dije que no es posible esa combinación. Ya se puede tener esta, vamos a decirlo, de interferencia también. ¿Ok?
No hay datos o resultados concluyentes. Datos experimentales. Exactamente, no hay datos concluyentes. Bueno, el arma, por supuesto, del piñón maciza, según dato del problema, como menor de 5 pulgadas de diámetro de paso transversal, cumple. ¿Okay? Y para el cubo, por supuesto, puedo calcular la longitud porque tengo todos los datos, se valora en cuanto a longitud. Por supuesto, como la longitud del cubo, dado el problema, es menor que la longitud, cada uno los cálculos, no cumple, pero igual nos limitamos que sea aceptable. ¿Ya? Ahora, diámetro del cubo, me da 2.25, ¿ya? Es igual a los datos del problema, entonces cumple. El espesor del Wenger del piñón es igual al ancho de cara, lo sustituyo, me da ese resultado. Y por supuesto, como la longitud del cubo es mayor que el espesor, como el espesor es menor que la longitud del cubo, entonces el cubo es sobresaliente. Esto le establece otro problema, por lo tanto cumple también. ¿Ya? El ancho de cara de la cremallera se calcula igual con esta ecuación, me da igual este resultado. ¿Ya? Y como es igual a lo que es los datos del problema, cumple también. Y en cuanto a materiales, el piñón es el que recibe del grado 1, vamos a la tabla y está este material recomendado por la norma. Igualmente, la cremallera es acero completamente endurecido, grado 300 de desarrollo. Vamos a la tabla y este material con esta dureza ya es recomendado por la norma, entonces también materiales cumplen los dos. Limitante 30. Sí, es limitante, porque si está en la tabla, ¿cómo van a determinar la resistencia al contacto y la resistencia a la fricción? ¿Ya? Ok. Por eso tenemos la parte para el complemento y ahora vamos con producciones de funcionamiento. Potencia requerida, impulsor 8, agitador 8. ¿Okay? Por supuesto, lo que se transmite es lo que se necesita, entonces cumple. Aunque recuerden que esto no es completamente cierto, ya que los vengranos no son 100% eficientes. ¿Ya? Pero bueno, pero recuerden también que como las máquinas trabajan con un intervalo, no con valores fijos, entonces se acepta la ligeras desviaciones. Velocidad requerida, el agitador 60 RPM, el impulsor se puede desplazar entre 60 y 70 pies por minuto. ¿Okay? Obviamente no puedo comparar directo porque esta velocidad rotacional es de velocidad lineal. ¿Ya? Pero entonces puedo utilizar la ecuación de velocidad tangencial, ¿ya? La cual me da 63.93 pies por minuto. ¿Ya? Considerando por supuesto la velocidad que el piñón está en el eje del agitador y que ya tengo calculado el diámetro de paso. Por lo tanto, con esa velocidad y ese diámetro, la velocidad lineal es 63.93. ¿Okay? Como obviamente ya está en el intervalo en el cual puedo yo manejar las velocidades del impulsor, entonces, ¿okay? Velocidad máxima recomendada, recuerden que se en función de lo que es la calidad era 7 como dato, ya sustituye la velocidad máxima me da 4.769. Como obviamente es mucho mayor que la velocidad de trabajo, entonces cumple también, ¿ya? No me sobrepasa el límite requerido. Conductor cremallera y conducido piñón, ¿ya? Ok, ahora será posible esa combinación, que la cremallera sea conductora y que el piñón sea conducido. Claro que sí se puede, porque recuerden que el sistema piñón cremallera es completamente reversible en giro y conducción. Ya, el piñón puede ser conductor, la cremallera es conducida, o al revés, la cremallera puede ser conductora y el piñón conducido. Entonces cumple, por supuesto, con la condición. Factor de seguridad crítico, por supuesto, comparo flexión por cuadro de contacto, por flexión obviamente con esta ecuación. En la tabla para el material del piñón, en la potencia por flexión 55 kPa, ¿ya? En la tabla 9 para el
de la cremallera, sustituyendo por supuesto en función de la dureza, la resistencia a la presión 57.20. No se verifica vida, se toman llegar a 7 ciclos, igual a 1, el esfuerzo se calcula con esta ecuación, recuerden por las unidades que estamos trabajando. Ya, la carga inicial se calcula con esta ecuación, por supuesto, la potencia HP, el diámetro ya lo hemos calculado en este caso del piñón, y la velocidad 60 dp. ¿Será posible calcular esa carga tangencial con la geometría de la cremallera? También, pero con la velocidad y ya. Lo que pasa es que no hay Es decir, la es la tradicional para la piñón, ¿ok? la cremallera no hay diámetro. Yo creo que sí Si se yo puede. les doy los datos de la cremallera, ¿se puede calcular carga tangencial? Yo creo que sí. No es la misma. línea de paso. Es la misma. Yo creo que sí se puede. No se puede, creo que no. Si, No hay velocidad diámetro. angular, no hay velocidad angular. No hay diámetro y no hay velocidad rotacional. Sí se puede, pero no Sí, con esa pero ecuación. Si se fijan en las ecuaciones, ¿no? Hay ecuaciones que relacionan la velocidad lineal. Claro, sí se ¿Ya? puede. Entonces, sí se puede lógicamente. ¿Ya? Pero claro, se utiliza esta porque es la más fácil, ¿ya? Ok, no hay mucho enredo con ese y tenemos todos los datos. Claro. Pero si en el examen, por ejemplo, yo les digo, aquí tiene toda la cremallera, calculo la carga tangencial, una pregunta corta, esa puede ser pues, una pregunta teórica incluso, ¿ya? Dado esta categoría de la cremallera, ya, estas condiciones, calcúlenme la carga tangencial. Si se puede, entonces, por favor, chequeen, Es la misma. Y es la misma. Pero lo más fácil es coger el piñón, ¿ok? Porque ya tengo la ecuación formal, ¿ya? Cambio la otra, tengo que hacer unos despejos, ¿ya? No está tan directa, pero sí se puede. Ok, recuerden, diseño, relación de ecuaciones. Ok, entonces sí puedo relación de ecuaciones para calcular la carga tangencial por los datos de la cremallera. Bueno, para el piñón entonces, 8HP, diámetro, velocidad rotacional, sustituye y me da ese valor, por supuesto. El caso cero, para los motores multicilindros, choque ligero con el impulsor de velocidad constante, porque es también variable, choque ligero también. Para ambos tipos de choque entonces, el caso cero vale 1.30. El caso B, por supuesto, se calcula con esa ecuación, de acuerdo a las unidades con que estamos trabajando, ya A y B ya lo habíamos precalculado, la velocidad tangencial también, por supuesto, sustituyendo la ecuación, el caso B me da 1.09. Ya, para un paso diametral de 6, entonces el caso B es igual a 1. Para el caso M, recuerden por favor, ya, calcular todo esto, vamos a decir los factores también. Ya. Yo creo que ya tuve la decisión de que si les voy a dar todas estas constantes, por lo menos la de porque esto se tabla, esto es un cálculo sencillo, y ahora este que es más fastidioso, quizás sí se lo décimo. Caso M. Todo como sea, caso M. Okay. O sea que Para no. que les dé tiempo, para que les dé tiempo, ya. En esas 2 horas de hacer los 3 problemas. Profe, y en dado caso no dé tiempo. Bueno, lo que hasta donde llegue, porque no van a hacer. Son 3 problemas. Hasta donde llegue, porque no van a hacer. Hicieron los problemas, bueno, los problemas corrijo. En base a 2 pruebas. Para mí. En base a 2, ¿verdad, profe? Viene para mí. Viene para mí. ¿Ok? Bueno, total entonces, ya con todos los parámetros que correspondientes a cada uno de los factores del caso M, sustituyendo el caso M me da 1.31. Para un macizo el caso B igual 1, ya lo habíamos visto con anterioridad, todo esto. ¿Ya? Ahora, recuerden que aquí el J, el factor geométrico, no se obtiene directamente, hay que utilizar dos gráficos. Uno de un J prima y un factor de modificación. ¿Okay? Entonces, simplemente, para el número 35 y el número de 20, que entrando en la tabla de J prima, me da, o en el gráfico de J prima, me da 0.42. Recuerden por favor, este es para el J prima y este es para el factor de modificación. ¿Ya? Entonces, entro con los números de 20,
Y por supuesto el ángulo de hélice. Para el piñón obtengo el de piñón y para el grano obtengo el de hélice. Y una vez que tengo la monta prima, ya después simplemente ahora con el número de hélice y el número de dientes del grande compañero, obtengo el factor de modificación. Acabamos de ver. Multiplico entonces los dos términos y al final el factor de múltiplo del piñón me da 0,42, el factor de múltiplo de la cremallera me da 0,450. ¿Ya? Por cierto, de esto voy a aceptar variaciones de más o menos 5%. De mucho, ¿ya? Porque es mucho, ¿ya? O sea, desviaciones porque como son gráficos, al fin y al cabo, entonces, ya, hay cierta incertidumbre, entonces voy a tomar como incertidumbre más o menos 5%. ¿Ya? Para simplemente verán, están cerca, están lejos, ya no sé qué hicieron aquí, que está mal. Están muy alejados, vamos, está dentro del límite aceptable, perfecto. Estaba entre 30 y 50, entonces no tiene que poner la mitad, después un poquito más para acá y después se ve así. Sí, exactamente. Por eso, entonces, obviamente a la hora de la corrección no voy a tomar en cuenta eso. O sea, todo lo que sea gráfico, más o menos 5% de la variación máxima que voy a aceptar, porque hay mucho, mucho. Ok. Por supuesto, el esfuerzo por flexión se calcula con esta ecuación de acuerdo a las unidades. El paso diametral transversal, por supuesto, lo calculo con esta ecuación, que ya lo he calculado. Lo cierto es, ya tengo todos los datos entonces, y el esfuerzo por flexión en el piñón me da 49,73, el esfuerzo por flexión en el cremallera me da 45,71. Igual, los otros factores. Temperatura igual 1 y menos una falla de 100, el factor de confiabilidad me da 1 también. Factor de seguridad entonces, en el piñón me da 1,11 y en la cremallera me da 1,20. Flexión a la parte de contacto, lo que se calcula con esa ecuación. Para el material del piñón, la resistencia al contacto me da 180, para la cremallera, el material de la cremallera me da 173,90. No se especifica el número de vías, esto es igual a 1, ya el esfuerzo por contacto se calcula con esta ecuación, y ya como he calculado flexión, ya tengo algunos parámetros adelantados. Obviamente el coeficiente elástico para 0 y a 0 me da 72,73 kPci, ¿ya? Y para una causa superficial el SUF igual a 1. El factor geométrico I en función del ángulo de presión transversal me da ese valor entonces, sustituir el esfuerzo por contacto y ya todos los datos, y eso me da un valor de 176,75 tanto para el piñón como para la cremallera. ¿Okay? Igualmente en esta tabla la dureza ordinaria para acero carbonizado, pero la cual entonces la norma establece que se toma esta condición. ¿Ya? Por lo tanto, el factor de relación de dureza del engrane da 1,0. K sub T igual a 1, o C sub T igual a 1, C sub R igual a 1, ya sustituyen las ecuaciones y resulta que la cremallera ya falla. ¿Ok? ¿Okay? Por lo tanto, el elemento principal de la cremallera falla por contacto. Recuerden el problema de análisis, ya. Entonces, el problema, por supuesto, llegaría hasta ahí. ¿Okay? Recuerden que en análisis no quiero rediseñar. Si fuese diseño, ahí sí es verdad, falla, entonces tengo que ver qué puedo cambiar para que no falle. Perfecto. ¿Okay? Cambio de material, bueno, no fácil cambio de material, por supuesto. Ya seguimos más resistente para que no falle. Pero bueno, pero el problema de análisis, ya, ok. Recuerden que tenemos que, y incluso estamos probando un montaje particular, ya, un sistema piñón cremallera para un sistema agitador de líquido, ok. Recuerden por favor, si el examen que estuviesen haciendo en su casa,
fuese en su casa, ustedes tendrían que hacer todo. ¿Ya? Pero, Para el examen presencial solamente esta zona de entrada. pero ajá, si falla, o sea, igual tenemos que hacer todo para ver si falla. Igual, porque tienen que decir, ya, porque vamos a decir, los dientes fallan, ya. Pero ¿de qué me vale arreglar los dientes si después me di cuenta que falla lo otro, falla la otra zona? ¿Ya? Entonces prefiero hacer todo de una vez. Todo falla, entonces tengo que rediseñar todo. Me falla zona dentada y cubo, pero el alma no, donde va el alma tranquila y modifico zona dentada y cubo. Y así voy. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, en conclusión, por lo de la zona dentada, el ingeniero no tomó la decisión correcta. ¿Ya? Les digo que sí se puede utilizar, pero ahí se equivocó en los cálculos. Espero que ustedes no se equivoquen entonces en los cálculos, como dice este ingeniero. Okay. El ingeniero del submarino, bro.